Isaac del Toro puede ser el ganador silencioso de la Milán-San Remo. Eso es lo que ha dicho una de las figuras ciclistas más contrastadas como Sean Kelly, ganador en dos ocasiones de esta magnífica clásica, la clásica más larga de un día donde se disputa mañana entre Milán y San Remo, 300 kilómetros en el que el gran incentivo lógicamente está en ver esa batalla absolutamente fratricida entre Tadej Pogačar y Mathieu Van Der Poel, aunque con un invitado especial como es el ciclista mexicano Isaac del Toro, que va a hacer absolutamente todo lo que esté en su mano para que su compañero y el mejor ciclista del mundo, Tadej Pogačar, pueda por fin conquistar esta clásica que aún todavía no tiene en su palmarés. Y lo cierto es que Isaac, después de haber realizado un inicio de temporada absolutamente espectacular, habiendo ganado la Tirreno Adriático hace unas semanas, habiendo clasificado en el podio con tercer lugar de la Strade Bianche y después de haber ganado también el UAE Tour, el ciclista mexicano llega a esta cita con la misión única y exclusiva de ayudar en todo lo posible a Tadej Pogačar en una clásica que la verdad es que todos los amantes del ciclismo tenemos unas enormes expectativas, unas enormes ganas por ver qué es lo que nos depara entre los mejores ciclistas del mundo. Tadej Pogačar contra Mathieu Van Der Poel, el duelo del siglo que se repite como una ópera que nunca termina de resolverse. Pero esta mañana ha pasado algo que lo cambia todo. El viento en contra sobre la Cipresa, la cima que lleva años siendo el lanzador de cohetes del UAE Team Emirates, convierte el plan A de Pogačar en cenizas antes de que suene el pistoletazo de salida. El campeón del mundo, el hombre con 4 tours, un giro y 10 monumentos en el bolsillo, llega a San Remo literalmente con el viento en contra. Y cuando el mejor del mundo tiene que improvisar, ahí es exactamente cuanto más tiene que aparecer uno de los mejores ciclistas en la actualidad. Sí, hablamos de Isaac del Toro, el ciclista de Ensenada, Baja California, llega hasta Milán-San Remo siendo un hombre absolutamente peligroso en la jornada de mañana. Y es que el ciclista mexicano, lógicamente, pues va a tener que ayudar en este caso a su compañero Tadej Pogačar, pero lo cierto es que Mathieu Van Der Poel va a tener que controlar, por supuesto, cualquier ataque que pueda realizar el ciclista mexicano. Pero ¿cuál va a ser entonces realmente la estrategia del UAE Team Emirates? ¿Qué papel va a desempeñar Isaac del Toro para que Tadej pueda vencer esta clásica? ¿Logrará Mathieu Van Der Poel contrarrestar los ataques de ambos? Pues quédate, porque en el vídeo de hoy vamos a tratar de analizar absolutamente todo lo que va a deparar mañana en la Milán-San Remo, la carrera más larga de un día del ciclismo profesional. Pero antes de empezar, como digo siempre, si eres un amante del ciclismo, si te gustan este tipo de vídeos, tienes que hacer tres cosas fundamentales. La primera de ellas es suscribirte a este canal y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. La segunda es que dejes un buen like y compartas este canal con el mayor número de gente posible. Y la tercera es que me dejes en los comentarios cuál crees que va a ser en este caso la estrategia definitiva del UAE Team Emirates para que Tadej Pogačar pueda ganar y el papel que va a desempeñar en este caso Isaac del Toro para que su compañero pueda conquistar esta clásica que todavía no tiene en su palmarés. Ahora sí, vamos al vídeo. En primer lugar, pues vamos a ir con los datos para situar el escenario porque sin contexto esto no tiene la misma dimensión. La Milán-San Remo 2026 es la edición número 117 de la Clasicísima. Se disputa este sábado 21 de marzo. El recorrido oficial mide 298 kilómetros con salida desde Pavia, al sur de Milán, y llegada a la icónica Vía Roma de San Remo, en la costa Ligur. El desnivel positivo acumulado es de 2.608 metros y los puntos clave del final son bien conocidos. Los tres capos, Mele, Cervo y Berta, seguidos de la Cipresa, el Poggio, su bajada técnica y los últimos 3 kilómetros llanos hacia la meta. Para entender por qué este año es diferente a todo lo anterior, hay que mirar el palmarés reciente. Van Der Poel ganó en 2023 y 2025. Philipsen lo hizo en 2024 y Pogačar, el mejor ciclista del mundo, lleva años mordiendo el polvo en esta carrera. Su mejor resultado en San Remo fue un tercer puesto conseguido tanto en 2024 como en 2025, con 4 Tours de Francia, un Giro de Italia y 2 campeonatos del mundo en ruta y 10 monumentos en su palmarés. La Milán-San Remo es, junto a la Paris-Roubaix, el único gran agujero que le queda por rellenar.
El equipo que trae para intentar cerrar esa deuda histórica incluye a Jan Christen, Felix Rothscharner, Brandon McNulty, Domen Novak, Florian Vermits y a Isaac del Toro. Y es precisamente el nombre de Isaac del Toro el que está haciendo temblar las quinielas en las últimas horas. ¿Por qué? Pues vamos por partes. Isaac del Toro llega a la Milán-San Remo este año en un estado de forma que roza lo indecente. En lo que va de temporada 2026, con apenas 22 años recién cumplidos, el ciclista de Ensenada ya acumula victorias de una categoría que muchos profesionales no consiguen en toda su carrera. Como hemos dicho, conquistó el UAE Tour en 2026, su primera victoria en el World Tour, imponiéndose en etapas de montaña y manteniendo el liderato con autoridad. Unas semanas después se convirtió en el primer mexicano en la Tirreno Adriático, una de las carreras por etapas más exigentes del calendario de la primavera italiano. Y por si eso fuera poco, en la Strade Bianche, los caminos de grava de la Toscana, una de las pruebas más salvajes del año, terminó en tercer lugar, a solo 1 minuto y 9 segundos de Pogačar, que ganó la carrera. Para ponerlo en perspectiva numérica, Isaac del Toro es actualmente el número 2 del mundo en el ranking de la UCI, únicamente superado por su propio compañero de equipo, Tadej Pogačar, a los 22 años. Eso no es un accidente, eso es una tendencia. Ahora bien, ¿qué ha dicho él mismo sobre su papel en la Milán-San Remo? Pues aquí es donde la historia se complica, porque del Toro sabe exactamente en qué posición se encuentra dentro del equipo, pero también sabe lo que puede hacer. La narrativa oficial y la que estoy completamente seguro que va a realizar en este caso tanto el UAE Team Emirates lo coloca como el gregario de lujo de Pogačar. Su trabajo va a ser endurecer el ritmo en la cipresa, desgastar al pelotón, reducir el grupo de favoritos antes de que el esloveno lance su ataque definitivo. Ese es el plan A, pero el propio director deportivo del equipo Machín ha sido cuidadoso en sus palabras. Queremos que sea Isaac del Toro, que siga disfrutando, que siga mejorando y que siga evolucionando, y que la carrera sea una oportunidad. No queremos que suma una responsabilidad que posiblemente no le corresponda todavía, sino que esté confiado, simplemente disfrutando lo que hace. Esas palabras parecen proteger al corredor, en realidad confirman una cosa: los roles podrían intercambiarse sobre la marcha si la carrera lo exige, y el propio del Toro, que ha crecido en un equipo que le exige discreción pero que lleva meses ganando casi todo, llega a San Remo con una motivación extra. En 2024, en su debut en la Clasicísima, terminó en el puesto 73. En 2025, con mucha más rodadura, escaló hasta el 13º lugar. Esta es su tercera participación, la progresión es evidente y el momento de forma actual no tiene precedente. Ahora bien, vamos a lo que ha transformado todo, sobre todo en las últimas horas de esta clásica tan bella, al elemento que Pogačar no puede controlar, el factor en las últimas horas que ha obligado al equipo emiratí a recalibrar completamente su estrategia: el viento. Los informes meteorológicos de este viernes 20 de marzo, el día antes de la carrera, confirman algo que los analistas tácticos llevan horas discutiendo. Habrá viento en contra, con componente cruzado y frontal en los kilómetros finales y de manera especialmente significativa en la cipresa y en el tramo posterior que precede al podio. Para entender qué significa esto hay que explicar el porqué de la cipresa en la estrategia de Pogačar. La cipresa mide 5,6 kilómetros al 4,1% de media. No es un puerto duro en términos absolutos, pero lo que hace el UAE Team Emirates en esa subida es sencillamente brutal. Montan una exhibición de fuerza colectiva diseñada para que cuando Pogačar llegue a la cima, el pelotón ya esté roto en pedazos. El año pasado, en la edición 2025, el propio Pogačar subió la cipresa en 8 minutos y 59 segundos, un registro que reescribió los libros de la carrera. Y aún así, Van der Poel aguantó, se pegó a su rueda como una lapa y ganó el sprint en Vía Roma. Ahora imaginad eso, pero con el viento en la cara. Cada pedalada cuesta el doble, cada segundo de ventaja se reduce, cada relevo en cabeza del grupo, que normalmente es el combustible que alimenta la selección, se convierte en un gasto energético que nadie puede permitirse desperdiciar. Con viento en contra, en la cipresa la diferencia entre atacar desde lejos y llegar en el grupo al podio se reduce drásticamente. Los analistas lo han sintetizado con una frase que no deja margen de interpretación: habrá viento cruzado y frontal en la cipresa, lo que hará que sea mucho más difícil marcar diferencias en esa subida y en el tramo posterior. Parece que habrá un grupo más numeroso llegando al podio que el año pasado. ¿Por qué? Porque el podio es el terreno favorito de Van der Poel. La subida final mide 3,7 kilómetros al 3,7% de media, con rampas que llegan al 8% en los tramos más duros. Sobre el papel parece suficiente para atacar, pero en la práctica, como recuerda Eddy Merckx, 7 veces ganador de la carrera, si Pogačar llega a la cima del podio con Van der Poel pegada a su rueda, el neerlandés es favorito en el sprint, siempre, sin excepción.
El propio Van der Poel lo tiene claro: si estoy al 99%, Tadej será. Esa frase, que suena autocrítica, es en realidad una declaración de guerra táctica. Significa que Van der Poel sabe exactamente cuánto necesita dar de sí mismo para sobrevivir a los ataques del esloveno, y que la diferencia entre ganar y perder no se mide en vatios, sino en décimas de segundo de reacción. El viento en contra de la cipresa, por tanto, actúa como un mecanismo de nivelación. Pogačar ya no puede confiar en que sus gregarios rompan la carrera desde lejos. El plan A, desgastar a Van der Poel antes del podio mediante un ritmo infernal, la cipresa entra en zona de riesgo, y cuando el plan A falla aparece el plan B. Y el plan B, como todos sabemos, tiene el nombre propio. Y aquí es donde entra Sean Kelly. Y cuando Kelly habla de la Milan-San Remo, el mundo del ciclismo escucha. No es un periodista de opinión, no es un comentarista de televisión, es el hombre que ganó esta carrera en 1986, que conoce cada metro de la cipresa y el podio como si fuera su propio jardín. Es literalmente la máxima referencia para analizar esta prueba, o al menos una de ellas. Todos los ojos están en Pogačar y Van der Poel, ha declarado, pero Isaac del Toro es el hombre peligroso en la Milán-San Remo. No es un subtítulo, no es una coletilla, es el titular, la afirmación central de su análisis. ¿Por qué Del Toro es peligroso según Kelly? Pues la lógica es la siguiente. Primero, Del Toro no es un gregario convencional. Como han señalado también los exciclistas Thomas Dekker y Laurens Stendam en sus análisis previos a la carrera, su perfil es el de un ciclista híbrido capaz de escalar, resistir y rematar. Dekker lo ha resumido con una claridad que impresiona. Han mejorado aún más. La ventaja es que Del Toro se ha vuelto más maduro y fuerte. Los números están ahí, y tengo la sensación de que el equilibrio empieza a cambiar. Pogačar ahora también puede estar contento si gana Del Toro, aunque quizás todavía no del todo. Esa última coletilla, aunque quizás todavía no del todo, es la más reveladora de todo el análisis. Significa que dentro del propio equipo, dentro del círculo de personas que lo conocen mejor, ya se habla del Toro no solo como apoyo, sino como opción. Segundo, Tendan ha planteado el escenario táctico que hace a Del Toro especialmente peligroso. Si yo fuera director deportivo, insistiría mucho a Pogačar en que el equipo aumenta sus opciones jugando también la carta del Toro. Si Matthew empieza a ponerse nervioso en algún momento y tiene que cerrar el hueco a Del Toro, eso también te beneficia. La idea es elemental, pero brillante su ejecución. Obligar a Van der Poel a tomar decisiones incómodas. Si tiene que cerrar a Del Toro, se gasta. Si deja ir a Del Toro, corre el riesgo de que el mexicano llegue en solitario a Vía Roma. Tercero, y esto es lo que convierte a Del Toro en un ganador invisible: nadie le tiene en la quiniela principal, todos los focos apuntan a Pogačar y Van der Poel. Los velocistas hablan de Philipsen, gana Van Aert. Del Toro trabaja en silencio, en la sombra del esloveno, sin la presión mediática que paraliza a otros. Y en el ciclismo, como en la vida, quien no tiene presión encima a veces es quien llega más lejos. La progresión de Del Toro en esta carrera, como hemos dicho, habla por sí misma. Por lo tanto, ¿puede realmente tener Isaac la opción de ganar esta clasicísima? Vamos a ser precisos, no estamos diciendo que Del Toro vaya a ganar Milán-San Remo mañana. Lo que estamos diciendo es que existe un escenario real, plausible, apoyado en datos y en la opinión de expertos de primer nivel, en el que eso podría ocurrir. Y ese escenario depende exactamente de las condiciones que ya están sobre la mesa. Con viento en contra de la cipresa, el UAE no puede hacer la carrera explosiva que tenían prevista. Si el ritmo en esa subida no es suficiente para romper el grupo, Pogačar llega al podio con Van der Poel. Si llega con Van der Poel, probablemente pierda el sprint. Eso lo sabe mucha gente, pero hay una variante. ¿Qué pasa si entre la cipresa y el podio Del Toro se escapa? No como un ataque desesperado, sino como un movimiento calculado apoyado en el hecho de que nadie lo considera una amenaza real. Van der Poel tiene que cubrir a Pogačar. Pogačar no puede perseguir a su propio compañero. Y si Del Toro tiene suficiente ventaja al pie del podio, Tendan lo escribió de forma casi profética: imagina que Del Toro se marcha entre la cipresa y el podio. Matthew y Tadej empiezan a mirarse y piensan, pues ya está, que se vaya. Eso en realidad sería molesto para UAE, porque entonces Del Toro sería cazado justo a tiempo y alguien como Philipsen o Van Aert podrían ganar. Atención a lo que dice eso: sería molesto para UAE. Significa que es un escenario lo suficientemente real como para que los propios analistas lo discutan como una posibilidad táctica genuina, no como un cuento de hadas. Los analistas de Domestic Cycling van más lejos aún. Existe también la posibilidad de un enfoque más complejo. Del Toro podría usar su forma explosiva para atacar por su cuenta, aprovechando que Van der Poel tiene que cubrir a Pogačar. ¿Es improbable? Sí. ¿Es imposible? En absoluto. Y eso es exactamente lo que hace que la Milán-San Remo sea año tras año una de las carreras más imprevisibles del calendario. La clasicísima da victorias a los valientes, a los que leen la carrera mejor que nadie en el momento exacto. Y para eso se necesita piernas, sí, pero sobre todo se necesita cabeza. Y a Isaac del Toro no le falta ninguna de las dos cosas.
Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si es así, ya sabéis, no olvidéis suscribiros, dejadme un buen like y comentarme qué expectativas tenéis con respecto a la Milán-San Remo, en la que, como hemos dicho en este análisis sobre la carrera, podemos considerar que Isaac del Toro puede ser el ganador invisible de esta clasicísima. Nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo, chao chao.